Bueno, y cuando uno habla de educación, de logros y de expertos como usted, uno se sonríe, porque hay toda una experiencia que puede decirnos por dónde vamos, por dónde por dónde nos equivocamos y qué podemos lograr. Y hoy tenemos un invitado muy especial, como anunció Tayana desde hace una semana, y es don Miguel Escala, que tiene parte del nombre de la educación. Por cierto, hicieron un reconocimiento el día pasado. Sí, el primero. Mira, bajó la vista. Maestro tiene, emérito que otorga el INTEC. Y fui el primero porque salí de INTEC y renuncié a mi posición cuando estaba el Consejo Académico conociendo el nuevo reglamento. Entonces, en el top of the mind del Consejo Académico y de rector estaba yo como... Porque hay mucha gente más que se lo merece, pero... No, pero... Ahí me colé yo. Pero la verdad es que cuando hablamos de educación tenemos que hacer la mención de usted. E INTEC y usted como que se compaginan. Y Tayana tiene una relación intexiana, y hoy lo tenemos de primer invitado y también en Ready para Exportar, que es la sesión de Tayana Mora Ramis. Usted estará como invitado especial. Desde el principio de su carrera como educador hasta hoy, del 1 al 10, del 1 al 9, o es todo diferente, que no tenemos el baremo adecuado para establecer el saldo que nos diga por dónde vamos. Bien, gracias por los piropos. Por los piropos, por invitarme y esas cosas, pero al mismo tiempo yo hice, en el día que me dieron lo de profesor emérito, me pidieron que diera una conferencia y yo la titulé Confesiones de un profesor emérito. Y era más o menos viendo mi trayectoria como maestro, ¿no? El maestro que siempre he querido ser. Comencé muy temprano, a los 19 años, comencé yo a dar clases en el Colegio Dominicano de La Salle. Y después fui director de primaria, pasé a la UAS, he estado ligado a INTEC por 37 años ya. Y realmente son 50 años que ya yo cumplo, vamos a decir, trabajando. O sea, los 19 más que cumplir los 20 más los 50 son los 70 que tengo. ¿Qué ha pasado en esos 50 años? Realmente yo creo que han pasado muchas cosas. Y han pasado muchas cosas que hay que verlas desde el punto de vista positivo y verlo desde las cosas válidas. Realmente la educación ha sido mucho más capaz de captar en todos los niveles de la sociedad dominicana. Es decir, el hecho de que ya lo sabemos, donde tenemos déficit ahora mismo de cobertura es sobre todo a nivel inicial, de educación inicial. Que es fundamental. Exactamente. Y tenemos problemas a nivel de primaria y tenemos problemas a nivel de secundaria de deserción. Es decir, aunque tenemos una cobertura muy amplia, pero ya quizás el asunto de la sobredad, y me recuerdo de las primeras veces cuando se trabajaba en el plan decenal, que los grandes problemas eran la mucha sobredad y la repitencia. Todavía sigue habiendo sobredad, sigue habiendo repitencia, pero yo creo que hemos bajado esos niveles. En términos de lo que es el resultado y la calidad de los resultados, ha sido un elemento a discutir, pero veamos también que en esa época, cuando estábamos hablando de escuelas públicas de esa época, había carencia de libros de texto. Los libros de texto comenzaron a aparecer después. Y realmente fue el plan decenal que llenó de libros de texto. Yo no me estoy refiriendo a épocas anteriores porque yo comencé hace 50 años. Que es posible, todo el mundo que habla de que Usted habla de 50 años como ayer. Sí, exactamente. Yo comencé hace 50 años. Sí, hace 50 años nada más. 65 o 70 me van a hablar del chocolate que daban en los desayunos escolares de Trujillo, en otros aspectos que había. Pero si estamos hablando de esa época, realmente yo creo... Primero, yo me acuerdo todavía los textos artesanales, casi se puede decir, que La Salle producía. A mí me tocó, cuando yo estaba en octavo curso, ayudar a tapar en unos libros de moral y cívica que producían los hermanos de La Salle, tapar donde todo lo que decía Ciudad Trujillo, poner Santo Domingo, y tapar todas esas cosas en algunas páginas de libros que quedaban, pero eran libros que no tenían, vamos a decir, la sustancia. Ya hay muchos autores y autoras dominicanos que son capaces de hacer buenos libros de texto. Hay libros de texto. En el año 70
se inició lo que se llamó el plan de la reforma de la educación media, y al mismo tiempo era el plan que participaba en la UAS, la UNFU y Pucamaima, o Camaima en aquella época, para preparar los maestros de secundaria. Venían de las provincias. Venían de las provincias en Sabatino, porque eran maestros que no tenían ninguna formación, es decir, eran bachilleres en servicio, y le dieron el profesorado, se llamaba en aquella época, de 2 años para convertirlo. Ya en términos generales, son licenciados en educación primaria y educación secundaria los que trabajan en las escuelas públicas y en los colegios privados. Es decir, hay una mayor profesionalización, hay una cantidad de gente, de directores yo fui director y fue un director de primaria improvisado. Yo tuve que leer mucho de supervisión escolar y llenar mi biblioteca de libros, pero ya hay muchísima gente con una maestría en gestión de centros educativos. Es decir, la profesionalización se ha logrado, ha habido mayor cobertura, y obviamente si uno de los efectos que ha tenido el 4% ha sido la mayor extensión de escuelas en muchísimos lugares. Se critica que algunos lugares quizás no deberían haber tenido esas escuelas, etcétera, etcétera, pero había una urgencia de escuelas y de escuelas bien constituidas, y falta obviamente mejorar mucho las plantas físicas de algunas escuelas anteriores y quizás hasta destruir una. Yo pasé hoy por la Fray Ramón Pané, que está frente a ITEC, y la Fray Ramón Pané están dando mandarriazos porque parece que hay una parte del edificio que lo van a tumbar para rehacerlo, una escuela más moderna. Es decir, todas esas cosas han pasado. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que nos falta realmente, yo siempre lo he dicho, quizás se perdió en algún momento lo que es la intencionalidad del maestro. O sea, la intencionalidad, cuando yo me refiero a la intencionalidad del maestro, es que el maestro, cuando se pone en el aula, es porque tiene la intención de que los muchachos aprendan. Claro que sí. No es para llenar un espacio, no es para llenar ni un para tiempo. tener un seguro médico o un retiro. Exactamente. No estoy aquí para pasar el tiempo en lo más rápido posible y usted esté quieto, voy a entretenerlo. No. Ahí yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo, es decir, la escuela, si no es intencional en su capacidad de recibir a los muchachos, si el maestro cuando está en un aula frente a estudiantes no tiene esa intencionalidad y un propósito, y no es que yo enseñe, es que ellos aprendan, ellos son el centro del proceso. Pero mira, Miguel, yo calculé, resté cuando tú hablas de 50 años, y voy a aludir a un tema más que recurrente entre educadores. La visión que tienen ustedes los educadores de la capital y de escuelas tan prestigiosas como el Colegio La Salle de hace muchos años, y lo que pasaba en las provincias. Recientemente el colegio donde yo me eduqué en Puerto Plata celebró un aniversario y volvimos las personas egresadas de allá y compartimos con viejos profesores y viejas profesoras. Evidentemente sin la titularidad que ahora tienen personas, con todo el respeto, ágrafas. Y evaluábamos las personas de mi generación, egresadas del Colegio San José, regido por las hermanas del Cardenal Sánchez en Puerto Plata. La calidad de esa educación, Miguel. Tú hablabas de textos hechos aquí, pero mi generación estudió con textos hechos en Argentina, por ejemplo. Toda esa colección del Sembrador, donde aprendíamos la poesía, aprendíamos los relatos históricos y demás. Ya tengo una clave al tú decir de la vocación del maestro. Eso es lo que se ha perdido realmente. Yo creo que sí, yo creo que, y yo tengo la misma experiencia tuya en términos, yo siempre lo digo, yo tuve un hermano de La Salle que me dio a mí en tercer año de bachillerato excelentemente todas las asignaturas de tercer año de bachillerato, excepto inglés e historia dominicana, porque era español. Nos dio trigonometría, nos dio geometría del espacio, nos dio literatura, nos dio francés, nos dio la religión y anatomía. Exactamente. Es decir, vamos a decir, era un maestro improvisado de esa asignatura, pero tenía la intencionalidad y la dedicación. Es decir, porque el maestro que tiene la intención de enseñar busca la forma. Yo siempre les digo, cuando yo hablo a los maestros, les digo, el maestro que tiene intención, si cree que haciendo moriqueta o morisqueta, dicho en castizo,
si hace moriqueta, aprende, hace moriqueta. Es decir, porque Claro. lo que está buscando es que los muchachos aprendan. Entonces, ese elemento yo creo, y yo tengo el testimonio de una niña afroamericana, de esas que tienen trencitas así, media gorditas, en una escuela que regenteaba el Teachers College en Nueva York, que fuimos nosotros, tanto el que era ministro de Educación en esa época, Melanio Paredes, y yo, porque esa experiencia de esa escuela la clonamos en la escuela que está frente a INTEC, en la Fray Ramón Pané, que es el proyecto Educación para Pensar. Y esa niña, estaban discutiendo si sacaban, porque había muchas clases de debate y esas cosas, y la niña dice, no, los maestros están para enseñar. Y si el niño no aprende, el maestro tiene que buscar la forma de que aprenda. Dijo la niña. Dijo la niña, que estaba en 6º grado. Yo ese rostro de esa niña lo tengo grabado y digo, cuando yo voy a dar una definición del maestro, yo le hago la cita a esa niña. Y tengo hasta una lámina con una niña parecida que yo encontré y lo pongo. Entonces, yo creo que se ha perdido eso. ¿Y cómo se enseña eso, Miguel? Eso es cultura. Y siempre yo he dicho, por ejemplo, tú has dicho el colegio de las hermanas, y yo tuve la experiencia de los colegios de los hermanos. Yo digo, yo fui alumno de 5º y 6º de Abelino Fernández, que fue después padre, y 4º del hermano Alfredo Morales. O sea que Imagínate. yo tuve un banquete de maestros de primaria. Pero esos colegios no tenían tantas cosas prescritas, es decir, que hay que hacer esto, es decir, no estaban tan estructurados. ¿Por qué? Porque se olía en el ambiente lo que había que hacer. Claro. Es decir, ¿y qué era lo que había que hacer? Buscar que aprendieran los muchachos. Y de alguna manera inventar, y había tradiciones que se iban pasando, de que se había que tomar las lecciones, que se había que aprender. Y un entusiasmo pedagógico, que eso Total, yo no lo veo. Yo veo. Total. Es decir, es un elemento de querer ser un buen maestro, de lo que yo siempre he dicho. Yo me he pasado 50 años no siendo buen maestro, tratando de ser buen maestro. Si tú has dicho, el maestro que he querido ¿Qué ser. he querido ser? Yo siempre, y posiblemente tú, a lo mejor más joven que yo, pero a lo mejor te llegó los libros de Ignaz Lev de la psicología de la existencia, Claro. y del devenir, es decir, yo me sitúo en esa dimensión de mis lecturas juveniles, en donde de alguna manera soy un ser inconcluso, soy un maestro inconcluso. Si cada maestro pensara de esa manera, es decir, de que yo no he cerrado el ciclo porque ya yo tengo un título y yo soy un buen maestro, no, usted siempre tiene que aprender, y siempre tiene que buscar. Y una reflexión que es muy valiosa para mí es el año escolar. El año escolar es la oportunidad de comenzar de nuevo. No de hacer borrón y cuenta nueva, sino de aprender lo bueno que yo hice y aprender lo que yo no hice tan bueno para mejorar en el próximo año escolar. Entonces el maestro cada año cada clase puede ser diferente, pero cada año escolar puede ser diferente. Entonces, con ese entusiasmo con que se comienza, no, otra vez voy a dar clase. Yo siempre le digo a los maestros, el que piense, otra vez voy a dar clase, dedíquese a vender mango, váyase a Baní, busque unos buenos mangos, lo vende en la capital. O En San Cristóbal. También hay buenos mangos en San Cristóbal. Es decir, pero no se dedique a ser maestro. Porque el maestro tiene que entrar y decir, cada uno de ellos es un reto y a cada uno tengo que buscarle la vuelta. Podemos parecer ancianos con estas reflexiones, pero a mí me aterra cuando yo veo que en distintos municipios se están renunciando de distintos cargos públicos. ¿Y qué pasó? No, que se van para educación porque ganan más. Y ahí volvemos al maestro motivado y al maestro y a la maestra que de verdad quieren enseñar. Pero si ganan más es porque tienen que guayar más la yuca. Sí. Pero las seguridades del magisterio ahora son inéditas. Hace 20, 30 años un maestro no tenía las seguridades que tiene ahora. No, y posiblemente yo siempre digo, en un pueblo habría que ver, en algunos pueblos es muy probable que el director de un liceo, el director de una escuela sea el 4º o 5º salario mejor del pueblo. Pues claro que sí. Entonces, obviamente es por la responsabilidad que tienen. La responsabilidad que tienen, porque tienen la responsabilidad más histórica, es decir, que es preparar la futura, el reemplazo y las futuras generaciones. Ojalá se dieran cuenta y lo percibieran. Sí.
Entonces, yo creo que hay ese elemento, y hay el elemento, como yo siempre he dicho, que hay que trabajarlo de una manera intensa, lo que es crear la cultura en cada escuela, y el director o directora para mí es esencial. Vamos a hacer una pausa, pero seguimos con este tema, Carlito. Vamos a seguir con Miguel. Regresamos. ¿Dónde estará la clave, Tayana? Déjame citar algo que necesariamente no tenemos que hacer público, pero solo como dato. José Enrique del Monte, el arquitecto José Enrique del Monte, terminó una investigación auspiciada por el Ministerio de Educación de las escuelas que existieron el siglo pasado en los distintos municipios. Entonces tú ves nombres emblemáticos de educadoras de provincia y ves el espacio donde impartían la docencia y tú dices, con la mentalidad de ahora, tú dices, ¿y cómo era eso? Techos de zinc, mesitas, pero había alguien que te motivaba y te enseñaba cosas. Entonces hay mucho que... Pero yo creo, y Tayana te lo iba a preguntar ahora, pero yo la interrumpí, yo creo que hay notables logros y eso hay que destacarlo, sobre todo en una educación pública que incluso, y vale el término incluso, pretende ser inclusiva, y eso no existía en antes. Y como que no mencionamos ese asunto por algunos temores, pero eso es un hito. Yo en 1983 todavía conocí en un estudio que hicimos desde INTEC sobre los objetivos de primaria, y descubrí en una loma cerca de Yamasá, una persona que decía que su hija, hasta octavo nada más. Él no le interesaba que aprendieran más nada. Les terminaba y concluía. Sí, el papá. Es decir, en aquella época, y eso se ha superado obviamente, parte de la deserción de las mujeres en la escuela era porque la familia decía que ya tú llegaste. Las 3 reglas que decían en la generación de los que, porque hay más viejos que tú que yo. No, el muchacho tiene que aprender a sumar, restar y multiplicar y ya. Sí. Oye, también hay un asunto cultural. Exacto. Para que usted necesita saber más. ¿Y ahora a qué se debe esa deserción? No, yo creo que primero hay una deserción, es preocupante ahora del otro lado, de los varones que dejan la escuela. Es decir, porque cuando porque es diferente la deserción masculina ahora, a la femenina. Sí, ahora es mucho más alta la deserción masculina, por eso es la ausencia de mujeres en la secundaria, hay mucho más mujeres que en la primaria, que varones, y en la universidad también. Por eso yo le digo, cuando muchas activistas feministas me dicen, no, que las mujeres que se están graduando el 60%, digo, a mí me encantaría ver 50 y 50, es decir, claro, toda la vida, claro. No un 60 de mujeres, porque eso quiere decir que algo está pasando. Es verdad que hay mujeres que están volviendo, o sea, y ha sucedido en muchos países, que después salen embarazadas, etcétera, etcétera, entonces vuelven otra vez y estudian, y eso es muy positivo. Y eso son de las cosas positivas que se ven ahora. Pero también, ¿qué sucede con los varones cuando desertan? Los varones cuando desertan son elementos de delincuencia muy factibles. El asunto de los ninis, por ejemplo, cuando venía estaba oyendo las declaraciones de alguien que trabaja con López Obrador, el Polanco, el nacido en República Dominicana. Héctor Díaz Polanco, y estaba hablando del programa de los ninis que están buscando, es decir, los ninis que ni trabajan ni estudian. Entonces, ¿qué tú quieres hacer? Si tú quieres estudiar, es decir, es un acercamiento, pero lo mejor es evitar que se vayan de la escuela. Por eso yo digo, y creo que una de las cosas muy positivas que hay que resaltar es la calidad, por ejemplo, y la capacidad de retención de muchos politécnicos. O sea, los politécnicos, tanto los politécnicos administrados por religiosos o religiosas, como otros politécnicos que no son administrados por religiosos y por religiosas, sus egresados, están los datos, en el Ministerio de Educación se pueden buscar los datos de la retención de esos grupos, los datos de cómo esa gente va a las pruebas nacionales. Y yo creo que tiene que ver mucho también con el hecho de que, sobre todo para los varones, ven algo útil
aunque después no hagan ese trabajo, pero venga algo que están aprendiendo algo útil y eso lo retiene. ¿Cuándo cambió? Yo no sé, y recuerdo a José Antonio Fiallo que siempre conversábamos sobre ese tema. ¿Cuándo cambió el sistema que tú salías de la intermedia, del octavo, y tú conocías mecanografía, taquigrafía, contabilidad, y salías de la escuela con algo con una destreza que te permitía trabajar? ¿Qué fue lo que pasó? Eso no estaba en el currículo propiamente. No. Es decir, eso podía ser cosas adicionales que daba la escuela. Pero yo siempre he dicho que el dominicano de los años 60 y 70 hacía su propio currículo. Sí. El dominicano del interior se graduaba de bachiller y cogía cursos paralelos o posteriores de mecanografía y archivo. Ah, ¿no era la escuela que te proveía eso? No, porque venían a la capital con mecanografía y archivo con su certificado. ¿Y qué era lo que hacían con eso? Buscaban un trabajo público, iban a la UAS a estudiar. Pero contables emblemáticos de comunidades aquí, de municipios, nunca fueron a estudios superiores, sino que aprendieron contabilidad. No es posible. En una y llevaban la contabilidad de las empresas locales. En una escuela comercial que había en el pueblo. O podía haber habido, por ejemplo, el Liceo Perito, siempre, que le llaman la Perito siempre graduó bachilleres con contabilidad. Pero esa experiencia, es decir, el incluirlo en el currículum, puede haber sido que alguna escuela, yo no las conocí porque eso no era parte de la formación curricular, sino era el currículum que tú te hacías. Exactamente, que es lo que yo digo que siempre, y en la vida hay que hacérselo, todos nos hemos hecho nuestro propio currículum, porque todos hemos hecho lo que se llama hoy el aprendizaje invisible, un aprendizaje que nadie nos ha certificado, que no tenemos un título de eso, pero que hemos aprendido y ahora más todavía con YouTube y con todas esas cosas que es decir que... Pero mira, ahora voy a reflexionar sobre eso. Entonces, tú te buscabas la formación. Sí, claro. Hay otro fenómeno también en la generación de principios del siglo XX, que eran bachilleres que tenían una caligrafía estupenda, leían mucho, tenían ortografía y sabían aritmética. Claro. Y no tenían, yo creo que muchos ni siquiera eran bachilleres. Y escribían cartas, y cobraban por escribir cartas. Exactamente. Y hacían diplomas y títulos y ese tipo de cosas. Es decir... pendolistas, sin título. Claro, entonces, claro. Bueno, pero hoy debe haber más destreza. No, pero hoy hay muchísimas destrezas también que se adquieren así. Lo que pasa es que quizás el sistema escolar no recoge todas las capacidades que tienen los muchachos que van a la escuela. O sea, el maestro intencional no solamente trabaja con lo que él cree que van a aprender, sino con lo que ellos han aprendido y cómo van a aprender otras cosas adicionales que necesitan porque el currículum lo propone. Entonces, ese es un elemento de que se debe dar. Y yo creo que lo que conversábamos hace un rato, una de las cosas que tendríamos que buscar es dónde están esos politécnicos, qué pasa con esos politécnicos. En INTEC nosotros tuvimos 2 estudiantes que entraron al programa INTEC de los estudiantes sobresalientes de la Leonor. Y a lo mejor me están escuchando. La Leonor es un campo que está a 22 kilómetros hacia la sierra de Santiago Rodríguez. O sea, no está lejos, está bien lejos. Bien lejos. Y sin embargo, ese campo, esos 2 muchachos, que eran de un TV Centro, de los que se daban clases, que te daban clases con videos y no sé qué, no sé cuánto en el liceo, esos 2 muchachos, un varón y una hembra, entraron a INTEC, pasaron los exámenes, hicieron uno ingeniero civil y la otra administradora de empresa. ¿Qué pasaba? Yo le dije al ministro en aquella época, ve allá y averigua qué es lo que está pasando en ese liceo, porque algo está pasando. Es decir, ¿qué condiciones se dan para que estos muchachos aprendan? Más por la maravilla porque son genios, no, es decir, hay un entorno que le dio importancia. Y pasa, yo tuve una estudiante que se graduó en INTEC de Economía, de Pedernales, summa cum laude, y yo le pregunté que cuáles eran las razones por las que ella consideraba que ella había tenido eso. Y mire, yo cuando vine a INTEC, mi problema más bien fue con el español que con la matemática. ¿Y por qué? Dice, primero su papá era profesional y le daba los libros, etcétera, etcétera. Yo tuve un profesor de matemática excelente en Pedernales.
Mira, yo estoy fascinada porque quizás ya apagaron sus televisores la mayoría. Porque estamos hablando de realidades, pero con un enfoque positivo. Y yo creo que nos estamos acostumbrando a que ganemos audiencia diciendo qué mal el sistema educativo, Así cuántos mismo. muchachos delincuentes estamos sacando. Así mismo. Pero tú has puesto caso concreto de que algo se va a lograr o se está logrando. Yo recuerdo un trabajo que hizo Leonor El Mudesi, directora de Lux Mundi. En Consuelo. En Consuelo. Claro. Y no era ni un alimento mejor, ni un clima Exacto. mejor. Y logré ver, siempre ella integra personas que nos gusta la educación y que hemos hecho algo para charlas, conferencias y demás. Y yo me quedé asombrada de cómo funcionan esos muchachos, los intereses que tienen, las aspiraciones que tienen, el esfuerzo que han tenido con unas carencias reales, materiales. Pero tiene motivación. Tú has descubierto en lo que estamos conversando algo que es hoy mi aproximación metodológica a muchas cosas, eso se llama académicamente, y una universidad y todo un autor y muchísima literatura sobre eso, indagación apreciativa. Y para que tú tengas la forma indagación apreciativa comienza a partir de lo positivo y tiene que ver mucho con la psicología positiva. Resaltar lo positivo, incluso en las organizaciones donde se hace el plan estratégico, siempre que se busca lo que le llaman el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En la indagación apreciativa son fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Sin amenazas. Sin amenazas y sin debilidades. Es decir, ¿por qué? Y eso un profesor de INTEC me dijo, oye, hubo un empresario que me dijo, no me traiga más debilidades. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a buscar las debilidades, nos satisfacemos hablando de debilidades y del sistema educativo podemos hablar muchísimo. Ahora, lo que tenemos que encontrar es esos lugares específicos en donde realmente están sucediendo cosas buenas. ¿Por qué suceden las cosas buenas? Y como yo tengo mi tendencia a pensar eso, siempre el director tiene mucho que ver, el director de una escuela. Pero al mismo tiempo tenemos que resaltar cuáles son las otras experiencias que hay alrededor de la escuela, los padres de esa escuela, qué está pasando con los alumnos, qué está pasando con la comunidad, qué importancia le dan a esa comunidad, a esa escuela, porque hay muchos lugares de escuelas públicas, del interior, de barrios y de campos, en donde hay resultados excelentes. Yo una vez tuve una conversación con uno que fue ministro de Educación de Brasil, que después estuvo en la cuestión iberoamericana, la Asociación Iberoamericana de Educación, Paulo Speller. Paulo Speller es muy amigo de un dominicano que estudiaron juntos. Y cada vez que yo me encontraba con él 2 o 3 veces decía, yo soy amigo de fulano. Ah, sí, para vengarse. Sí, no, y para recordarle yo quién yo era. Y él me dijo que cuando ministro de Educación en Brasil, él mandó a identificar los lugares donde había buenos resultados. Y los otros días, como cosa curiosa, se hizo un estudio en Brasil también, en un estado, en una ciudad de Brasil, y tiene resultados muy por encima de lo que son el promedio brasileño. Y una cosa muy interesante, ¿tú sabes lo que resultó? ¿Qué? Que eliminaron la política. Es decir, no se contrata a nadie por política. No es el amiguito de fulano ni el amiguito de fulano. Y es interesante ver cómo el alcalde del pueblo, como todos los políticos del pueblo, están orgullosos de sus escuelas, pero ahí se eligen los profesores por las mejores condiciones. Y debes respetar muchísimo al maestro. Incluso, mira, eso da para un tercer programa, porque ahora viene Ready para exportar. Imagínate lo que era ser educador durante la era de Trujillo. ¿Te imaginas lo que era eso? Y después en otros periodos muy difíciles. Y dependiendo pero el maestro evitaba complicarse y seguía impartiendo docencia. Ahora regresamos con Ready para exportar.
Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Aquí en Metrópolis seguimos aprovechando la presencia de Miguel Escala, educador de 50 años de experiencia, ¿verdad? Ex rector de INTEC, profesor emérito. Tratando de ser buen maestro. El sector educativo es básico para las exportaciones en general, las exportaciones de servicios, que hablamos mucho en esta sección, pero también como sector mismo, el sector educativo, las universidades, son también ente que la internacionalización de las universidades y la exportación de servicios educativos también son claves para el desarrollo mismo de las universidades, y creo que ahí nuestro país está un poquito rezagado. ¿Cómo tú ves la internacionalización de las universidades dominicanas? Bueno, creo que se ha hecho un gran esfuerzo, volviendo otra vez a ver las cosas positivas, ¿no? Es decir, de hecho, históricamente, vamos a ponerlo a un lado, ha sido la carrera de medicina, por ejemplo. Históricamente, con los vaivenes que tuvo y con las intervenciones estatales para garantizar la calidad. Pero de toda la vida vinieron siempre médicos de Puerto Rico, sobre todo a estudiar en la UAS. Estamos hablando de hace muchos años. Y después han habido universidades que miraron mucho a ese mercado y captaron mucho de ese mercado. Una época odontólogos españoles se formaron en las universidades dominicanas y luego medicina. Y eso ha servido también enormemente para mejorar lo que es la enseñanza de la medicina. Hoy, por ejemplo, las universidades dominicanas con escuelas de medicina están buscando acreditaciones internacionales, porque va a ser una exigencia para pasar después a residencia en otros países, sobre todo Estados Unidos. Y obviamente España también, que recibe muchos médicos dominicanos para residencia, pues tiene también su control. Eso ha sido un elemento. Pero ha sido, vamos a decir, buscar el extranjero que viene a estudiar aquí es porque a lo mejor o lo ve muy caro o le ha sido difícil entrar en una escuela de medicina de afuera. Programas atractivos para extranjeros que no sean medicina. Yo creo que nos falta establecer maestrías de cierto nivel y tener y es posible que haya algunas maestrías que hayan venido personas que han venido de fuera. Acuérdate que hubo un problema una vez con un programa que hubo con el Caribe una vez. Con la Unión, fondos de la Unión Europea. Con la Unión Europea, en donde participaron Pucamaima, la UAS y la UNFO con maestrías, que vinieron gente del Caribe inglés a estudiar en esas maestrías. Y luego se hubo el proceso también de dominicanos que fueron a Jamaica y a Trinidad a hacer maestría. Eso es un elemento que habría que fortalecerlo, y habría que fortalecer sobre todo a nivel de posgrado. Y a nivel de grado en algunas, es decir, es el sentido también estratégico que deben tener las universidades dominicanas, que a veces lo que buscan son sus programas académicos, hacer los mismos todas, pero no se concentran en alguna actividad específica. Y yo voy a poner, por ejemplo, el programa de geología que tiene la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, que es una universidad ahora pública en Cotuí. Tiene el único programa de geología que hay en el país, y un programa de geología que está, por ejemplo, en mucha relación ahora con algunos estados mexicanos que también están muy interesados en la carrera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que geología ahí, vamos a decir, es un nicho que puede servir para atraer estudiantes de otras regiones. Porque no sé qué masa crítica hay aquí para sostener esa carrera en el tiempo. Sí, pero hay, sobre todo en la provincia que hay. Mari Maestra, por ejemplo, tuvo la ingeniería de mina y tuvo que cerrarla cuando ya había suficiente ingeniero de mina, y fue una decisión estratégica. Pero creo que de alguna forma también una decisión estratégica que UTECO se ponga a reclutar estudiantes de geología fuera. Claro. Porque obviamente, imagínate lo que puede significar, como significó para San Pedro de Macorís,
la cantidad de estudiantes de medicina que estaban en la UCE de otros países. Es decir, el efecto del pueblo, de la renta de casa, compra de comida, compra de esto. Es decir, hay todo un efecto económico, el mismo efecto cultural de llevar otros elementos. Yo creo que en Cotuí eso puede ser. Pero, por ejemplo, en la capital también está, y para poner un ejemplo que no es un ejemplo de INTEC, aunque puedo poner otro ejemplo de INTEC, que es la Escuela de Música de la UNFU. En la Escuela de la Música de la UNFU, en donde hay profesores del tipo de Manuel Tejada y pasa Juan Luis, pasa por ahí de vez en cuando. Es decir, son elementos que pueden convertirse en nichos atractivos. El LISA, por ejemplo, en Santiago, en la Universidad ISA de Santiago, tiene estudiantes de Camerún. Estudiantes de Camerún que vienen a estudiar con programas también de la Unión Europea, vienen a estudiar agronomía y técnicas de alimentos, etcétera, etcétera, en el ISA. Esos son elementos que hay que enfatizar y obviamente nosotros hemos sido, hay algunas universidades más que otras, tienen una alta población de haitianos. Muchachos haitianos que vienen y regresan a Haití después que tienen su licenciatura, su carrera de ingeniería, y eso es un elemento otra vez de exportación de servicios. Pero, por ejemplo, en INTEC tenemos la carrera de matemática, la carrera con cálculo actuarial, la carrera de biotecnología, que son carreras que quizás en otros países del área no existen. Tenemos la maestría de género, una maestría de mucho valor, que aporta mucho valor y que puede ser que en la región no haya. Es decir, hay que identificar, cada universidad tiene que identificar esos nichos que tiene, que puede hacer un nicho de valor, y obviamente la internacionalización implica también las posibilidades de vinculación con otras universidades para que los estudiantes dominicanos pasen a otras universidades también a coger algunos cursos. Sí, porque pensamos siempre en acuerdos con universidades en países en Europa, pero igual en el Caribe hay lugares donde no hay universidades, claro, donde hay universidades college, a nivel de college, y no realmente universidades. El Caribe inglés, por ejemplo, tiene mucha vinculación con Canadá, tiene mucha vinculación con la Universidad de West Indies de Trinidad, o de Jamaica o de Barbados, que son las sedes más fuertes de la universidad, porque muchos de esos países de islas del Caribe lo que tienen son instituciones de 2 años, sí, con algunas veces con instituciones de 4 años para algunas carreras, pero son instituciones de 2 años que obviamente tienen que articularse con otras, igual que por ejemplo INTEC está articulado con otras universidades en Estados Unidos para el 2+2 en carreras con Penn State, por ejemplo, en carreras de ingeniería que no tiene INTEC. Y otras universidades dominicanas también tienen otras vinculaciones con otras universidades. Pero obviamente en términos de atraer estudiantes, también podemos, lo que tú dices, esos acuerdos que nosotros tenemos hacia afuera, también podemos hacerlo con Universidad del Caribe para que ellos comiencen en las universidades a estudiar en esos community college que tienen en las islas, comenzar ahí su carrera y terminar en República Dominicana. Sí, porque además aquí tienen la facilidad para las prácticas, que es uno de los plus que la carrera de medicina ha ofrecido, que no ofrecen otras universidades que han creado escuelas de medicina que se quedan en la teoría. En este país tú entras a la práctica casi inmediatamente y eso es un factor que profesionalmente beneficia. Sí, normalmente, por ejemplo, hay estudiantes, hay universidades dominicanas que tienen acuerdo con hospitales de Estados Unidos para hacer rotaciones médicas, pero normalmente los muchachos dominicanos van a hacer la rotación médica de medicina interna, pero ginecología y obstetricia no quieren, porque allá no participan en un parto, allá tienen que ver cómo son los partos, aquí no, aquí van y el estudiante de medicina, cuando ya está en su internado de gineco-obstetricia, pues entonces va y es vamos a decir, está cuidado por un médico o lo que sea, pero es el que realmente realiza el parto. Adquiere experiencia. Es exactamente una experiencia directa. Sí. Y el rol de la universidad, que también a veces está vinculado a esa visión internacional de la universidad, en crear esos profesionales con esas nuevas áreas, con esas nuevas habilidades, que no solamente es las carreras en sí, sino los soft skills
que se necesitan, que son los que están buscando el mercado ahora. Ese reto que tiene de nosotros tener los profesionales que están demandando los mercados. Yo creo que hay una cosa también que es la ciudadanía global, es decir, uno de esos soft skills es tener el sentido de que yo soy un ciudadano también, que me puedo movilizar en cualquier lugar y al mismo tiempo cierta confianza en sí mismo. La propia institución dominicana tiene que darle al muchacho dominicano, es decir, la certeza de que está adquiriendo una graduación que representa una certificación de una calidad, de un programa de calidad. Entonces, cuando tú tienes eso, el muchacho se siente ya autorizado a concursar para una posición en un organismo internacional, para concursar o para en la empresa dominicana que le está ofreciendo trabajo, llevárselo para otro lugar. Yo conozco casos de un ingeniero eléctrico que es hasta ahijado mío de confirmación, que está trabajando en una compañía de electricidad en México después de haber pasado por Panamá y está, o sea, y tiene su ingeniería eléctrica y ha sido muy reconocido y hay varios dominicanos que han salido. Hay muchas compañías dominicanas que vienen y reclutan estudiantes dominicanos para trabajar en algunos proyectos locales, pero se los llevan después a trabajar. Y eso es... son talentos que se nos van, pero son talentos también que nos regresan con grandes experiencias adquiridas afuera y al mismo tiempo son también hasta personas que pueden traer después el capital acumulado, pueden traerlo para invertir en República Dominicana. Es decir, que ese es parte de lo que es la globalización y lo que es esa. Pero esa capacidad, primero obviamente la capacidad de los idiomas también. La capacidad de los idiomas es sumamente importante. Graduarse ahora mismo de licenciado sabiendo inglés o licenciado sin saber inglés no es lo mismo. Es decir, en términos de oportunidad de trabajo. Y por eso muchas universidades exigen el inglés casi como un requisito para graduarse. Pero ¿tú crees que nos falta, a la universidad le falta, porque vemos como que hay las empresas dicen, bueno, no tenemos el talento, los inversionistas dicen, bueno, no puedo tener una empresa de outsourcing con ciertas habilidades porque todavía el mercado no está creando suficiente personas con esas habilidades. Bueno, tú estás diciendo para atraer capital extranjero para fines de inversiones en el país. Hay un detalle interesantísimo, es por ejemplo, el crecimiento que hay en el país como elemento de exportación en zona franca de todo lo que tiene que ver con producción de productos médicos. Dispositivos médicos. Eso es una cosa que nadie se imagina. Es decir, uno llega a una de esas fábricas y parece que es en la NASA que uno llegó en términos de todas las máscaras que utilizan y todas las cosas. Ese, sin embargo, es un detalle interesante. Una de esas empresas, no sé cuál, firmó un convenio con INTEC y los estudiantes, creo que es de ingeniería industrial en INTEC, cuando se gradúan también, si toman una serie de asignaturas, reciben un certificado adicional para fines de entrar. O sea, decir que están habilitados de alguna manera, están más preparados para trabajar en ese tipo de industria. Y el ITLA comenzó ahora también un proyecto con una de esas empresas. Es decir, una empresa que ha ido al ITLA a expresar su necesidad. Y entonces, eso quiere decir que si en la medida que más ingenieros y más tecnólogos se preparen en las áreas que son de mayor crecimiento de posibles inversiones, eso hace que realmente crezcan las posibilidades. El ITLA, por ejemplo, fue una institución que fue hecho como apoyo para el parque cibernético, que no ha quizás despegado de todas las maneras que habíamos pensado, pero por ejemplo en el ITA hay gente preparada en cuestiones de video, gente preparada en cuestiones de mecatrónica, gente preparada en redes, etcétera, que son, vamos a decir, están esperando quizás la demanda, que no ha habido la suficiente, pero todos tienen trabajo. En el ITE la incorporación al mundo del trabajo es muy alto. Y sucede, por ejemplo, que eso es una respuesta que las universidades tienen que de alguna manera seguir dando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Miguel Escala por tu
podríamos pasarnos todo el resto conversando contigo sobre estos temas, pues muchísimas gracias por tu comparecencia aquí y seguimos con Metrópolis. Que muestra el voto automatizado, una manera muy fácil, muy rápida y muy transparente de ejercer el derecho al voto. Vamos a compartir con ustedes parte de esta presentación del honorable presidente de la Junta Central Electoral, don Julio César Castaños Guzmán. De voto automatizado de la Junta Central Electoral en las primarias simultáneas. Es muy fácil. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad y electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige uno de los dos partidos participantes y luego selecciona el precandidato o precandidata de tu preferencia para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. Es rápido, sencillo y transparente. Practica con el voto automatizado entrando en el simulador disponible en nuestra página web elecciones2020.do. Junta Central Electoral. Vamos a darle un aplauso a eso. Ese es un paso de valentía, de autenticidad, de explorar una solución. Nosotros hemos fragmentado 48,000 kilómetros cuadrados en 235 distritos municipales, en 158 municipios, en 31 provincias y el Distrito Nacional. Tenemos, bien o mal contados, 8 niveles de elección. 8 niveles de elección, 4 niveles de elección que a su vez se segregan en categorías. Y aparte de eso, estamos en la obligación para primarias, teniendo para las candidaturas uninominales la posibilidad de que hayan hasta 15 aspirantes. En las plurinominales tenemos la posibilidad de hasta 64 aspirantes. Y eso definitivamente no hay manera de contarlo ni de escrutarlo, sino es a través de esta novedad de voto automatizado. Aunque parezca repetitivo, procedan a pasarlo otra vez. ¿Cómo votar con el modelo de voto automatizado de la Junta Central Electoral en las primarias simultáneas? Es muy fácil. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad y electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige uno de los dos partidos participantes y luego selecciona el precandidato o precandidata de tu preferencia para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. Es rápido, sencillo y transparente. Practica con el voto automatizado entrando en el simulador disponible en nuestra página web elecciones2020.do. Junta Central Electoral. Las primarias simultáneas darán lugar a la apertura de 7,372 mesas de votación, distribuidas en 3,890 recintos. Actualmente existe en nuestra base de datos 180,557 ciudadanos captados para asistir a los talleres de capacitación para la integración de los colegios electorales, de los cuales 145,332 han manifestado de manera expresa su interés de participar en dichos colegios. De manera concreta, 95,857 han sido capacitados por las juntas electorales, de los cuales 91,884 han aprobado los cursos formativos.
para trabajar en las mesas de votación de primarias. Se estima la participación de 37,000 personas aproximadamente, las cuales están disponibles en nuestra base de datos. Con respecto a la capacitación relativa a las primarias, se inició la capacitación del personal actuante con el personal interno de las direcciones de informática y elecciones el pasado 6 de julio, actividad que estuvo a cargo del personal técnico de la Dirección Nacional de Elecciones. Posteriormente, la semana pasada, comprendida entre el 8 y el 13 de julio, se capacitó a todo el personal instructor de las juntas electorales, quienes a su vez tendrán la responsabilidad de capacitar el personal de las mesas de votación. Igual, la Dirección de Informática se encargará de la capacitación de los soportes técnicos de recintos que tendrán a su cargo la instalación y el mantenimiento de los equipos de cada recinto o mesa de votación. Otros aspectos de la capacitación serán ejecutados durante los meses agosto y septiembre de 2019, específicamente con los miembros titulares y suplentes de las juntas electorales, los delegados de los partidos, el personal de la Policía Militar y los facilitadores. La cantidad de cargos selectivos a las elecciones del 2020 serán 4.113 y de estos 3.849 corresponden a las elecciones municipales y 264 a las elecciones presidenciales de senadores y de diputados. La posibilidad de reserva fue dispuesta en el 20% de la totalidad de cargos a nivel nacional, teniéndose la posibilidad de excluir del proceso de primarias 823 cargos. Las buenas armas de la verdad y la justicia se nos hacen imprescindibles para transformar nuestras realidades, haciendo posible aquello que es necesario para el bien común. Y a guisa de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Sin temor a las espinas del camino, ante este nuevo reto que asumimos hoy como una expresión de la buena templanza, fieles al lema de una vida forjada en el ejercicio de nuestras profesiones que dignamente hemos desempeñado a través de generaciones, siempre acompañados por el cumplimiento con honor y solemnidad del deber de servicio a la sociedad y a la patria, ser útil al prójimo en sus necesidades y obedecer las leyes establecidas. Nunca olvidemos que el pueblo dominicano ama su democracia, ha luchado por ella y la desea, la espera como un arrullo cotidiano para entonar las madrugadas con el resplandor del amanecer. Nos hubiese gustado mencionar en este momento, una por una, las localidades. De hecho, la magistrada Carmen Inver lo ha hecho en sus palabras. Sí quiero llamar la atención de todos ustedes. Si bien este acto es multitudinario, la responsabilidad es individual. El que se va, la que se va a juramentar es usted. No hay juramentaciones aclamativas, ni en grupo. Las juramentaciones son personales, porque es una responsabilidad personal. Es tan importante que cuando el presidente Obama se juramentó, quiso hacerlo poniendo las manos sobre la Biblia que había usado Abraham Lincoln. Y él quiso a su juramentación darle el contenido de un testimonio de una persona que había vivido en este mundo siendo fiel a lo que estaba escrito ahí.
Porque juramentaciones de labio y de boca habrá siempre, pero de corazones y de espíritu no siempre ocurren. Hoy, frente al país, frente a sus familias, frente a sus comunidades, sus hijos, sus esposas, sus padres, ustedes están asumiendo un compromiso muy grande, muy grande. Espinas en el camino habrán, pero al final habrán muchas rosas, si se es fiel, si se es perseverante, si usted se sobrepone al desaliento y al cansancio. En este momento, le pido a todos que levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes cumplir la Constitución de la República? ¿Juran ustedes cumplir con todas las leyes y particularmente con las leyes electorales? ¿Juran ustedes cumplir con los valores de la democracia, libertad, igualdad, justicia? Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien por ello. Pero que si no fuese así, Dios y la patria os lo demanden también. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, gracias por continuar con nosotros en Metrópolis. Nos vemos.